De las cosas que me tienen harto, pues, es de las que estamos haciendo nuestra pequeña, modesta sección que se llama Estoy harto de. Estoy harto de algo que no sé si se han dado ni siquiera muchas personas cuenta de que existe, pero es lo que yo he dado en llamar la conspiranoia light. Perdón, todavía no controlo aquí. Sí, estoy harto de la conspiranoia light. ¿Qué es la conspiranoia light? Bueno, las grandes conspiranoias, las grandes conspiraciones son las de los Illuminati, los masones, que vamos a hablar de los masones en el canal, por cierto, la semana próxima. Las grandes conspiraciones que venden las personas que viven de esto, las conspiraciones del coronavirus y del negacionismo y de el Club Bilderberg, que ni es un club, ni se hace en Bilderberg, ni es secreto, ni nada de eso, pero bueno, de eso se vive, de otras muchas cosas, pero esas son como las grandes gordas conspiranoias, pero hay unas conspiranoias light a las que acudimos todos todo el tiempo. Desafortunadamente me dejé en casa las capturas de pantalla de Twitter de algo que pasó. Acaba de ser acusada la organización Trump, toda la organización Trump, de unas acusaciones penales por cuestiones de impuestos, sobre todo. Y esto se anunció ayer y esta mañana fue detenido, no me acuerdo el nombre exacto, del director financiero, pero de la organización Trump, un tipo que empezó a trabajar con el padre de Donald Trump, que a lo largo de los años se ha hecho con la dirección financiera y el control del manejo de las finanzas de toda la organización Trump y de toda la familia Trump, incluido Trump y sus tres inenarrables hijitos, Ivanka, Donald y el pobre Derek, ese hombre que tan poco amor ha recibido de su padre. Es cierto, su padre no le ha dado amor a nadie que no sea Donald Trump padre. Bueno, entonces yo decía, comenté que Weisselberg, si es Weisselberg me parece el apellido, se había entregado esta mañana, arrestado, y mi duda era qué tanta lealtad le va a tener el director financiero de la organización Trump a un Donald Trump que nunca le ha tenido lealtad a nadie que no sea Donald Trump, que no quiere a nadie que no sea a sí mismo, a este personaje. Entonces, alguien me contestó, pues yo creo que es que Biden está tratando de aplastar a Trump para que no pueda presentarse en 2024. Yo le contesté, o sea, ¿tú crees que el fiscal de distrito de Nueva York, Cyrus Vance Jr., está trabajando contra Donald Trump desde hace 3 años cuando ni siquiera se sabía quién iba a ser el candidato demócrata? Está trabajando bajo las órdenes de Biden porque ya sabía que además iba a ganar las elecciones Biden y que entonces él tenía que quedar bien con Biden. Vaya conspiración te has montado, chaval. Pero la opinión es inmediatamente, claro, es que Biden tiene todo el poder, entonces Biden controla todo lo que hagan todos los demócratas y lo que hagan todos los fiscales y lo que haga todo el mundo. Es el poder, tiene más poder que Putin o que Kim Jong-un o que cualquiera de estos. Es una mentalidad conspiranoica que tenemos continuamente. Y yo la veo, por ejemplo, cuando hablo de religión, siempre aparecen 10 o 20 que dicen lo siguiente. La religión fue creada para someter a la gente. ¿Va? Ellos, siempre son ellos, diseñaron la religión para enriquecerse. La aparición de la Virgen de Guadalupe la inventaron los malvados españoles para someter a los indígenas. Esto en un momento en que los indígenas estaban totalmente sometidos y totalmente sincretizado ya las religiones mesoamericanas con el catolicismo, que los misioneros hicieron un trabajo arrollador en los primeros 100 años para cuando se supone que se habla de la aparición guadalupana. Esto ya era
como que era innecesario. Lo hicieron para controlarte. ¿Para controlar a quién? Chiquillos, si están controlados totalmente. Bueno, el patriarcado se inventó para oprimir a la mujer. Y tú te imaginas unos señores que se pongan juntos, oye, vamos a inventar el patriarcado. Bueno, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, vamos a hacerlo así y asado. Y entonces vamos a hacer que las mujeres nunca tengan el poder. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las mujeres son enormemente capaces, son iguales a nosotros y tenemos que defendernos de ellas, así que vamos a inventar el patriarcado y que no puedan ser reinas. O sea, no se consideran otras posibilidades, como que realmente la gente pensara que las mujeres estaban moral y mentalmente disminuidas y las condiciones sociales impedían que exhibieran lo contrario, salvo excepciones. Y pienso en excepciones que yo conozco como Cristina de Pizan, la primera mujer novelista de la Edad Media, por cierto, autora de La ciudad de las mujeres, que es una preciosidad de libro. No. Un grupo de personas, de hombres malvados, se reunieron en un lugar y diseñaron el patriarcado con pelos y señales. ¿Cómo se iba a desarrollar desde el principio de la historia de la humanidad hasta hoy por la mañana? Todo ha estado perfectamente controlado. Es una visión horrorosamente conspiranoica. El capitalismo se creó para robarle al trabajador su plusvalía. Es cierto que el capitalismo le roba al trabajador o le quita al trabajador, le niega al trabajador parte del fruto de su trabajo sin entrar en las teorías de valor de Marx o de quien fuera. Es cierto que eso es una consecuencia. Como antes los señores feudales le quitaban prácticamente todo su trabajo a los vasallos. Como los reyes exaccionaban con impuestos a todo el mundo de una manera espectacular, no para hacer carreteras y sanidad pública, por supuesto, sino para pagar sus guerras, sus lujos y sus saraos y sus chiringuitos. Bueno, pero la religión sabemos cómo se desarrolla como un intento de explicación de los grandes misterios del universo a los que se les atribuye una voluntad porque lo hace el ser humano de una manera razonable porque tiene voluntad. El capitalismo, las monarquías, el patriarcado mismo, lo que se llama patriarcado, la forma en que se interrelacionaron los sexos históricamente, tienen razones evolutivas, tienen motivos, tienen más que mala fe, una enorme cantidad de miedo. Por ejemplo, los homosexuales provocan miedo. Y si vemos, por ejemplo, que lo que pasa con Putin y con Orbán, ellos siguen teniendo miedo que si los niños ven a personas homosexuales, los niños se vuelvan homosexuales. Así como si ven a alguien tocar la guitarra, van a querer tocar la guitarra. Que el paralelo es tan absolutamente ridículo que no entiende uno como una persona adulta en el siglo XXI puede creer ese tipo de patrañas. Pero no es por maldad. No es una construcción cuidadosamente diseñada, no es una obra de ingeniería. ¿Qué más? La democracia está pensada como una farsa porque todos los políticos están de acuerdo. Si tú ves un día un debate parlamentario, no me puedes decir que las personas están de acuerdo en todo, en nada. Y cuando se polarizan al nivel de Pablo Casado, al nivel de Pablo Iglesias, nadie no están de acuerdo ni con el que está sentado junto a ellos, hombre. Pero esta idea de que los políticos forman toda una estructura monolítica, que los empresarios forman una estructura monolítica que decide todo lo de nuestras vidas, además. La idea de que el toreo fue creado como una forma de hacerle daño a los animales. Lo que querían los toreros y los empresarios taurinos era hacerle daño a los animales. Y la gente paga para entrar a ver una corrida de toros porque le gusta ver el dolor y disfruta la crueldad. No se admiten explicaciones alternativas. Y mira, no había una conciencia del dolor de los animales y sin embargo sí había una conciencia del arte y el valor que se necesita para ponerse frente a un animal así. Y a principios del siglo XX se desarrolla, por lo tanto, una disciplina determinada en la cual la crueldad y el dolor son parte de, pero no son la esencia de. Los circos no se hicieron para torturar animales y para que la gente disfrutara la tortura de los animales. Finalmente eran hazañas, ejemplos de dominio, de capacidad de doma, de habilidades, de simpatía de los animales, porque siempre hemos encontrado que es simpático antropomorfizar a los animales. Cuando vamos a las explicaciones reales, los problemas no desaparecen. Es decir, el problema de los problemas de
que está teniendo la democracia y de representatividad y de capacidad de responder a una serie de necesidades, los problemas que han tenido las monarquías, los problemas que presenta el capitalismo, como los problemas que presenta el comunismo, u otras opciones sociales, el anarquismo, la socialdemocracia, etcétera. Cuando tenemos el deseo de evitar el sufrimiento animal en los circos o en las plazas de toros. Si los problemas no desaparecen, pero tenemos una visión que nos permite abordarlos sin esa idea de que estamos vendidos porque nos controlan totalmente. El IBEX 35 es el que decide quién gana las elecciones. No, mira, yo he sido representante en colegios electorales y no el que decide quién es el alcalde, quién es el presidente y quién es el diputado, pues es la gente que fue y votó en esas casillas, porque sumamos los numeritos y mis numeritos sumados con los del otro colegio electoral y del otro colegio electoral y de todos, revisados todos por todos los partidos, son los que determinan quién gana. Lo del IBEX 35 es un mito fácil, simplón, conspiranoico. Los empresarios también se pelean entre sí y a un empresario no hay nada que más le guste que putear al compañero con el que juega al golf. O sea, su máximo triunfo no es pagarle menos a sus trabajadores, que el problema de que no les pagan suficiente a los trabajadores sigue estando allí, pero no es un complot monolítico. Por eso la sociedad ha evolucionado, porque todas esas ideas de unas conspiraciones light, pero muchas, en las que la gente cree constantemente y lo expresa constantemente en las redes sociales, lo podemos ver, hacen que cierren los ojos a los avances que ha tenido la sociedad. Y voy a hablar mucho de los avances que ha tenido la sociedad en la parte en la que le voy a dedicar a las dos culturas, pero en fin, estoy verdaderamente harto de las conspiraciones, de las conspiranoias light, de las conspiranoias que no lo parecen y que sin embargo están presentes constantemente en el debate e impiden el análisis serio de las causas de los problemas y por lo tanto el diagnóstico razonable de la solución posible, primero de cómo está conformado el problema. No basta identificar un problema. El problema tienes que diagnosticarlo, tienes que saber cuál es su origen, cuáles son los elementos que lo componen. Para tener un diagnóstico correcto, y esto pasa en medicina tanto como pasa en sociedad, y una vez que tienes un diagnóstico correcto, puedes crear, diseñar, desarrollar soluciones al problema diagnosticado. Pero si el problema te lo inventas diciendo es que el patriarcado fue creado para oprimir a las mujeres y el patriarcado comete asesinatos, no hay solución posible. Tu diagnóstico es erróneo. Muchos hombres que han sido educados de una manera inadecuada, muchos hombres a los que no se les ha podido llegar con el mensaje razonable de lo que la ciencia nos enseña, cometen una serie de atrocidades y la solución es mayor protección para las mujeres, mayor atención policial a las denuncias cuando hay inicios de maltrato, mejor educación, más insistencia en programas sociales y una legislación razonable que proteja a las mujeres antes de que sean víctimas. Pero eso lo haces con los posibles victimarios, no lo haces con el patriarcado. Cuando tú luchas para que se aumenten los salarios mínimos, no estás luchando contra el capitalismo. Estás luchando contra las tendencias de las empresas que consideran que si pagan más dinero la gente no va a trabajar. Y como le puedes demostrar que no es cierto, entonces puedes no solo diagnosticar el problema, sino puedes operar su solución mediante el diálogo y el manejo de datos. Pero si diagnosticamos mal y diagnosticamos con estas conspiranoias pequeñajas, mugrientas, tristes, pero que están por todos lados y que todo mundo las usa, nos estamos condenando a no resolver las cosas. Y eso a mí me preocupa muchísimo, porque finalmente es pensamiento irracional, pensamiento mágico, pero mucho más extendido, por supuesto, que la idea de que alguien en la Organización Mundial de la Salud inventó un virus que no existe, pero que se usa para que nos pongan una vacuna que nos va a matar a todos, que no está matando a nadie. Pero bueno, de eso hablamos después. Estoy harto, pues, de la conspiranoia light.